Yo me acuerdo cuando cursé Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho en el año 1983, o sea, durante la dictadura, que a mí me enseñaron la Constitución Argentina de 1853-1860. Aún no había sido reformada en el año 1994, por cierto, y nos enseñaban la Constitución. Y yo descubrí mucho tiempo después que en verdad la Constitución no estaba vigente en la Argentina en ese entonces, sino que el punto clave de la pirámide jurídica era el Estatuto Militar. El Estatuto Militar era un texto sumamente breve que yo invito a leerlo a todo aquel que tenga interés en temas de derecho, y en una de sus cláusulas este Estatuto Militar establecía que la Constitución estaba vigente siempre que no contradijese el Estatuto. De modo tal que, en verdad, en 1983, cuando yo cursé en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la Constitución era el Estatuto Militar y por debajo de este, insisto, estaba la Constitución Nacional. Y eso es parte de la paradoja de la Argentina, porque a nosotros nos explicaban una Constitución que no estaba vigente. El gran mérito en términos intelectuales de Carlos Nino y políticos, creo, de Raúl Alfonsín, ha sido justamente poner en el centro la Constitución. Yo recuerdo, como todos ustedes seguramente, que Alfonsín durante la campaña electoral recitaba el preámbulo, y más allá de la cuestión proselitista, el punto clave era justamente que la Constitución estuviese en el centro de la construcción jurídica y política de nuestro país. En ese sentido, Nino, al igual que otros juristas de la Argentina de ese entonces como Carrió, contribuyeron justamente a disipar esta cuestión de estatuto versus constitución. Es la Constitución y de ningún modo el Estatuto Militar, pero no solo en términos declamativos, sino reales, es decir, construir el derecho y construir la política a partir de la Constitución. Uno no puede obviar justamente vínculo entre dictadura y derecho. No es igual el derecho en el marco de una dictadura militar que el derecho en el contexto de una democracia pluralista y participativa. Y eso nos lleva justamente a construir un derecho distinto. Y en ese sentido, Nino nos enseñó que es necesario construir todo el derecho, los códigos procesales y cualquier otro texto normativo a partir de una Constitución, es decir, expandir el texto constitucional en cada una de las reglas jurídicas. Sí, yo no milité en la política universitaria, ¿no? Militaba en el Comité Capital. Ahora, ¿qué es lo que a mí me entusiasmó, me motivó? Yo creo que eso justamente, la posibilidad de construir un país distinto. En ese entonces creo que todos quizás teníamos un sueño, y el sueño era ese, que volviese la democracia, pero para construir un país distinto. Uno puede hacer obviamente un análisis 30 años después, pero insisto, para mí la idea central era la posibilidad cierta de construir otro país y que teníamos las herramientas necesarias para lograrlo. No era simplemente un deseo o una decisión voluntarista, sino que nosotros teníamos como sociedad, en ese contexto histórico, la posibilidad de crear un país distinto, un país nuevo. Hay que ver la historia argentina del siglo XX, los golpes militares, los desencuentros, y justamente yo creo que creíamos en la posibilidad de crear otro país, de construir un país mejor. Lo que recuerdo muy fuerte fue el alzamiento de Rico, muy fuerte. Eso me quedó grabado porque junto con otros jóvenes asesores habíamos ido desde Casa de Gobierno hasta Campo de Mayo, y me acuerdo que llegamos temprano a Campo de Mayo. Alfonsín todavía no había decidido viajar desde Casa Rosada a Campo de Mayo, y entonces estábamos cerca del Alambrado y detrás nuestro se había ubicado la policía bonaerense, y por detrás de la policía bonaerense, hasta donde recuerdo, grupos políticos que obviamente criticaban fuertemente a los militares. Y cuando uno giraba la vista, de un lado estaban los militares con las armas apuntándonos, estaban pintados en sus caras, en sus rostros, apuntándonos, y por el otro lado la policía bonaerense y detrás otros grupos, y francotiradores en distintos lugares en los alrededores de Campo de Mayo, y yo pensé que no volvíamos. Tuve esa idea, ¿no?
¿Qué quiero transmitir con esto? La percepción de inestabilidad que se vivió en ese entonces en cuanto a la continuidad del proceso democrático. Ahora parece, por suerte, un hecho ya indiscutido, que es imposible pensar en un golpe militar en la Argentina, pero aún después de 1983, estoy hablando casi 4 años después, 1987, yo por lo menos pensaba que era posible que volviese una dictadura militar a la Argentina, porque había que vivir ese momento y en esa circunstancia en la cual había un grupo de militares sublevados al poder político y al propio presidente Alfonsín apuntando con sus armas y quizás con intenciones de disparar. Nino era, además de lo que dije anteriormente, un hombre de convicciones democráticas, profundamente democráticas, igual que Alfonsín. Y además Nino, en el despacho, al menos en el despacho que tuvo durante su último periodo, ya en este Instituto Privado de Investigación, había colocado detrás de él un cuadro de Mariano Moreno. Y yo siempre me pregunté por qué Nino había colocado el cuadro de Mariano Moreno detrás de él, qué era lo que representaba Mariano Moreno para Nino y por qué Nino había recurrido a un personaje de 1810-1811 de la historia argentina para poder colocarlo en su despacho. Y Moreno representa el liberalismo y representa también ese periodo histórico, el liberalismo igualitario en la Argentina. Cuando uno analiza el pensamiento de Moreno, primero, ciertamente hay distintos periodos en el pensamiento de Moreno, pero el último Moreno, el Moreno de la primera Junta, es el Moreno, al igual que Juan José Castelli, que representa las ideas de libertad, pero sobre todo de igualdad. Porque, es más, en ese periodo histórico no se debatía la libertad prácticamente, porque de hecho él y todos los miembros de la primera Junta juraron por el rey. Lo que se estaba discutiendo era simplemente si el virrey era el representante del rey o en nuestro territorio, en las Provincias Unidas, debía nombrarse un gobierno propio. Pero no se discutía, insisto, la libertad, porque en definitiva todos los miembros juraron lealtad al rey Fernando VII. ¿Qué se discutía? La igualdad. Y cuando uno lee los discursos de Moreno y particularmente de Castelli en Bolivia, en Tiwanaku, la idea central es la igualdad respecto de los hombres de color o en relación a los indios que habitaban en este territorio, su territorio. Y yo creo que esa es la idea central. La idea central, la igualdad, pero en este contexto es la igualdad, no la libertad. Y yo creo que Nino era, por eso digo, un liberal igualitario, un hombre que creía en la igualdad. Y así como rescato que la democracia argentina ha construido una respuesta valiosa frente a las atrocidades de la dictadura militar, nosotros aún no hemos sido capaces de construir una sociedad más igualitaria. Por eso rescato Nino, rescato Moreno en el escritorio de Nino en términos de igualdad y ese desafío que nosotros tenemos. Si vuelvo a pensar ese grupo de jóvenes de hace 30 años atrás que creíamos, como tantos otros, en una sociedad libre y además igualitaria, yo creo que nosotros tenemos una deuda como generación y ese grupo de jóvenes que tuvimos el privilegio, porque en verdad cada día me convenzo más que fue un privilegio haber trabajado con Nino y colaborado con el gobierno de Alfonsín. Tenemos una deuda y todavía estamos en tiempo de poder cumplir con esa deuda a nuestros hijos y a las próximas generaciones, y es ayudar a construir una sociedad más igualitaria, porque yo quiero que mis hijos vivan en ese país en el cual se condenó a las juntas militares, pero también quiero que mis hijos vivan en un país que sea mucho más igualitario. Y ese yo creo que es el punto que nosotros tenemos que contribuir a resolver, cómo se construye con política una sociedad más igualitaria.